Perfecto, iniciemos. Antes de nada, muchísimas gracias a todos por venir, por asistir, por compartir con todos nosotros. Gracias, Lau y Moy, justamente por hace unos minutitos que nos compartieron algo súper interesante como es DevOps. Y justamente en este espacio vamos a tratar qué son los OKRs. Vamos a aprender justamente entre ustedes y nosotros. Vengo de parte de la comunidad de Agentes de Cambio, justamente, tal cual Lau y Moy. Así que demos inicio, por favor. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Pablo Carrión. Soy justamente de la ciudad de Quito. Vivo y nací aquí en el Ecuador. Me desempeño como tal, como coach ágil, trabajo en una institución financiera y tengo como tal experiencia justamente dentro de la industria de la banca, utilizando metodologías ágiles, proyectos, manejos, indicadores, KPIs, OKR y por supuesto Management 3.0. Aquí les dejo justamente mi pequeño código QR de perfil en caso de que quieran que estemos en contacto luego de la charla como tal, que para mí la verdad sería un gran honor, no solamente aprender de por sí de ustedes su conocimiento profesional, más que nada su experiencia, vivencias e incluso ver en qué podríamos trabajar juntos en un futuro, porque si bien es cierto, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es más que nada que las barreras justamente con una transformación digital y tecnologías de la información ya no existen. Podemos trabajar perfectamente entre un país y otro de manera digital. Sigamos, por favor. Ahora les pido que como tal me ayuden ingresando a menti.com. Ahí les dejo este pequeño código que ustedes lo pueden escanear o también les daré el numerito para poder entrar dentro de la sesión, que es del 35 71 44 9. Y nos tomaremos un minutito para entrar dentro de la plataforma. Perfecto. Entonces, vemos justamente que todos ustedes ahorita están respondiendo a la primera pregunta que tenemos para esta sesión. Les recuerdo que el código que tenemos es el 35 71 44 9 en menti.com. Les pido que por favor me ayuden de la ciudad, país, si gustan ponen las dos, desde donde nos acompañan o se están conectando en este preciso momento. Perfecto. Vemos que hay gente de Asunción, en Paraguay, Ciudad de México, El Salvador, Buenos Aires de Argentina, Quito, Ecuador, Santiago de Chile, esto sigue creciendo, Guayaquil, Ecuador, Apaseo el Grande, La Cava, Argentina, y seguimos. Tenemos 2 minutitos más justamente para un poquito conocerlos a ustedes mejor y así más o menos ver desde qué partes del mundo nos puede estar interesando en mayor medida este tema. Justamente tenemos otra persona que acaba de responder que está desde Lima, Perú, Caracas, Venezuela. Tenemos 30 segunditos más y estaríamos listos para seguir justamente. Santiago de Chile también. Disculpen si no los mencioné hace un momentito. En caso de... Bolivia, de La Paz. Qué genial. Muchísimas gracias. Y llegó la hora de continuar. Tenemos justamente 19 personas que nos ayudaron con sus respuestas. Ahora les pido que por favor me ayuden respondiendo esta pequeña mini encuesta. ¿Conocen como tal qué es un OKR? ¿Sí? ¿No? Y en caso de que lo conozcan, si quisieran saber un poquito más acerca del tema. Es muy valioso como tal para la comunidad de agentes de cambio tener este tipo de resultados para ver cómo enfocarnos.
y más que nada ver qué podemos ofrecerles justamente a ustedes a futuro y cuáles son sus temas de interés o en qué podemos hacer énfasis también. Tenemos hasta ahorita 16 respuestas. Veamos si incrementan un poquito más, porque anteriormente tuvimos 19. Demos 2 minutitos más para ver qué pasa. Sí, justamente. Víctor da Silva dice que tenemos un empate entre sí. No, y me gustaría conocer más. En efecto, Víctor, bien, ya desempataron. Tiene muchísima razón. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos 20 respuestas, una más que la anterior. Y ahorita la principal tendencia que esto nos muestra es que como tal, el desconocimiento de todo nuestro auditorio, donde prima son 8 personas que desconocen como tal, que es un KR. Desempatamos. Otra persona más, muchísimas gracias. Tenemos 21 participantes. No vayan a hacer trampa y conectarse desde 2 celulares, por favor. Y tenemos 30 segunditos más para ver si esta tendencia puede llegar a cambiar como tal o nada. Parece que no. Entonces, prosigamos, por favor. A ver, justamente tenemos una preguntita. Entonces empezamos. Muchísimas gracias, chicos. Justamente Federico, en Instagram como tal, ya vamos a tratar este tema al final de la charla, de cómo nos pueden encontrar en redes sociales, la comunidad como tal, o incluso si quieren llegar a formar parte de la misma, que sería hermoso y genial tener más y más y más gente dentro de esta gran comunidad. Que aquí mando un gran saludo a mi amigo Guillermo Lechuga, uno de los precursores de la comunidad. Muchísimas gracias. Así que ese tema, Federico, te lo comentamos al final. ¿Qué te parece? Así que vamos con todo. Sigamos. A ver. Ahorita como tal, la agenda que nosotros tenemos para este día es... Vamos a tener 2 minutitos para tratar ahorita de manera macro qué es la historia, qué son los OKR, cómo se utiliza un OKR como tal, cuáles son las buenas prácticas en cuanto ustedes trabajan justamente con OKR, cuál es un antipatrón. Para algunas personas que quizás no hayan escuchado lo que significa un antipatrón como tal anteriormente, quiere decir una mala práctica, algo que no tenemos que repetir o replicar. Casos de éxito, preguntas por supuesto, cualquier duda que ustedes la tengan. Y de antemano les digo, muchas veces cuando surge el tema de los OKR, perdón, un montón de dudas vienen a la mente. Sin embargo, con muchísimo gusto, saliendo, podemos tratarlas en otro espacio o incluso armar más charlas en función de este tema. Y por supuesto el feedback, para ver si les gustó la charla, si no les gustó, o si les cae bien o no, también puede pasar. Así que vamos. Perfecto, entonces, justamente, ahorita vamos a tratar qué es, cuál es la historia completa de los OKR. Esto empezó justamente en el año de 1970, con un señor específicamente llamado Andy Grove, que era ingeniero de software para Intel, la empresa justamente que maneja todos los procesadores, bueno, la gran mayoría de procesadores de todas las computadoras que tenemos en la actualidad en todo el mundo. Él más que nada fungía como un gerente. Dentro de Intel, aparte de ser un gerente, él fue mentor de una gran cantidad de personas. ¿Qué es lo que hacía Andy Grove de por sí? Siempre como tal, no solamente era la persona típica de hace algunas generaciones que cogía, daba órdenes y era sumamente estructurada, que decía, esto se tiene que hacer así, por esto, por esto, por esto, sino que él te daba como tal opciones.
Andy Grove decía a sus trabajadores, bueno, como tal vamos a empezar a atacar este problema siguiendo este paso por esto, por esto, por esto. Te llevaba, como se llama, a la causa raíz. ¿Qué es una causa raíz? Es cuando ustedes como tal tienen un problema y se hacen las preguntas de los 5 ¿por qué? ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué no crece? ¿Por qué me está yendo mal en este tema? ¿Por qué el proyecto no es rentable? Hasta que ustedes llegan a preguntarse tantas veces y con tanto énfasis el por qué, que ustedes llegan a saber cuál es el problema fundamental del por qué las cosas no están fluyendo. Andy Grove justamente creó el método en Intel derivado de, no sé si han tenido la oportunidad de ustedes de escuchar el término, perdón, que es Management by Objectives, que es la gestión justamente por objetivos, gerenciar por objetivos. Esto se fundamenta directamente en un estilo de liderazgo que yo como tal empodero a mi equipo de manera parcial, porque si bien es cierto, les digo, ustedes necesitan llegar a este como objetivo común de todo el equipo, pero yo no les doy la manera de cómo llegar y tampoco les lidero con ejemplo. Yo no practico lo que quiero llegar a conseguir con ellos. De ahí, ¿qué fue lo que pasó? En el año de 1999, muchísimos años después de cuando se creó todo lo del método OKR, era sumamente, se puede decir, escondido. Porque, ¿cómo es que este señor que está aquí, John Doerr, se enteró de este método? Justamente porque él trabajó para su profesor Andy Grove, que más que ser su profesor también llegó a ser hasta su jefe. Cuando John Doerr como tal empieza a investigar más sobre la metodología, diseminar prácticas e incluso aplicar en su empresa, él dice, perfecto, al parecer esto tiene como tal bastantísimo potencial. Y si tiene potencial, vamos a empezar a diseminar las prácticas de alrededor de la industria. Para que se hagan una idea, él cogió y empezó visitando a Google en el año de 1999, cuando Google como empresa como tal no era la semejante corporación que tenemos hoy en día. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Cogió y les presentó como tal cuál es el modelo de un OKR a Sergey Brin y Larry Page les dijo, ustedes como tal, si quieren implementar un OKR, necesitan tener un objetivo clave, acompañado de resultados clave. A la gente de Google dijo, ya, estamos empezando, perfecto. Pero no tenemos nada que perder si esto sale mal. La empresa daba inicios. O se estaban ahí en una disyuntiva de decir, o seguimos o nos quedamos. ¿Qué fue lo que hizo Google? Seguir. Porque en ese momento eran 2 chicos universitarios que lamentablemente no tenían formación administrativa ni estratégica. Digo lamentablemente porque muchas veces cuando nosotros estudiamos software, esta es la parte de la academia que nos hace falta, la parte estratégica. Muchas veces nos enseñan solo desarrollo de software, development y demás. Pero, ¿cómo vamos adquiriendo este tipo de capacidades? Con el paso del tiempo y, por supuesto, trabajando en equipos multidisciplinarios. Para el año 2000 a 2018, Google empezó ya como tal a trabajar con un sistema, una versión de los OKR. ¿Y por qué es que dice que es una versión adaptada? Porque para Google, tomando en cuenta la industria, el giro de negocio, tienen que ver cómo este modelo de gestión se acopla directamente a lo que es Google como empresa, como tal. Porque generalmente ustedes van a escuchar que los OKR se tratan de implementar en estructuras organizacionales piramidales, jerárquicas, donde todo es sumamente rígido. Banca, telcos. Entonces ellos dicen, ya, justamente nosotros como Google tenemos un modelo completamente distinto. Perseguimos la creatividad, innovación. Entonces tenemos que adaptar esto para trabajar de mejor manera a nuestra realidad. De aquí justamente se cogió y se pasó a utilizar OKRs en varias empresas en la actualidad. Algunas de las empresas que utilizan esto para desarrollo de productos, servicios, existen un montón de industrias. Tenemos Amazon, tenemos Tesla, tenemos el propio Google, perdón que lo repita, tenemos Banco Santander, uno de los bancos más grandes del mundo, e incluso también tenemos Ford, Chevrolet, y también en Sudamérica se está implementando esto de a poquito.
De a poquito, porque lamentablemente esto normalmente se ha venido desarrollando justamente en los Estados Unidos. Son muy pocas las empresas de Asia y Europa que lo están ya, se les puede decir, adoptando como tal de manera eficiente, eficaz en un 100%. Solamente Banco Santander tiene un modelo de OKRs que justamente el año pasado uno de mis grandes amigos tuvo la oportunidad de implementar en el Banco Santander de Chile. Pasemos, por favor. Ahora, venimos justamente a la parte, se puede decir, un poquito crucial de esta charla. ¿Qué es un OKR? Esto viene de, este pequeño acrónimo de estas tres letritas viene de Objectives and Key Results. ¿Qué nos referimos con eso? Tener objetivos y resultados claves como tal cuando nosotros vayamos a construir algo que aporte valor significativo para nuestra empresa u organización. Ojo, muchas personas piensan que un OKR se maneja directamente en grandes corporaciones. Pensar así está un poquito errado, porque nosotros podemos aplicar no solamente OKR en el ámbito empresarial, podemos aplicar OKR en nuestras vidas, en un emprendimiento o en un proyecto que tengamos. Son metas ágiles y transparentes para toda una organización, grupo de personas, corporaciones, movimientos y demás que inciden de manera directa en esta partecita de acá de la izquierda. El primero es el alineamiento organizacional. Justamente ustedes van a lograr, mediante la implementación de OKRs, que toda la corporación, organización, empresa o demás, sin nombres que puede tener una empresa como tal, coja y lleve un mismo horizonte de acción. Esto tiene que entender desde el CEO hasta la parte más chiquita de la empresa. Y debe ser tan transparente y entendible que incluso los hijos de los colaboradores, quienes ustedes menos imaginan, deben llegar a entender. Mi papá, mi mamá trabajan en una empresa cuyo objetivo es este. Eso sería fenomenal, que se replique en gran cantidad de nuestras empresas que en la actualidad trabajamos. Aparte, les ayuda justamente e incide de manera directa en el compromiso. Ustedes, mediante la aplicación de OKRs, van a lograr compromiso organizacional de todos los empleados, porque esto es transversal. Empiezo acá y acá. No voy de arriba a abajo ni de abajo hacia arriba. Topo todita la organización, todos mis empleados y demás personas interesados. Incluso ha habido casos de éxito en los Estados Unidos directamente en Walmart, que ustedes ven la implementación de OKR, que los mismos proveedores dicen, si le está yendo si le está yendo muy bien a Walmart, se puede decir, implementando OKR, nosotros también como proveedor de ellos hagámoslo. Y es más o menos un cambio de chip, cambiar la forma en que nosotros estamos gestionando la organización. No les digo que sea fácil, porque es sumamente complejo. Pero mientras más difícil es la meta, es más interesante desde mi punto de vista. Por otra parte, les ayuda en la comunicación, porque en la actualidad, la gran mayoría de los problemas que nosotros tenemos dentro de las organizaciones, incluso a nivel personal, o se traslada también a nivel familiar, es la comunicación, producto de la tecnología. Muchas veces nosotros pensamos que basta con mandar un mensaje, cuando no es así. No sé si les ha pasado, pero en la pandemia algunas personas me han comentado y colegas que yo tengo que se extrañan como tal el contacto personal. Y estarse solamente mandando correos, chateando, no es lo mismo que coger, abrir la cámara y conversar. Necesitan que esto sea más personal, que se llegue a la persona. Y por último, el empoderamiento. Cuando nosotros hablamos de empoderamiento, es decir a los trabajadores, ya, nosotros como gerentes, jefes, necesitamos que mi equipo llegue a conseguir tales cosas en tal periodo de tiempo y que me retorne tal cantidad de dinero. Pero si yo como tal soy un jefe en una estructura piramidal que utilizo un sistema de management 2.0, no puedo como tal esperar estar controlando hasta el paso que dan todos mis equipos si yo no les doy un poquito de libertad para que ellos ejecuten de manera directa. Si ustedes les pasa eso o lo hacen, es muy difícil que logren conseguir algo diferente. Justamente como dice el refrán, si quieres conseguir cosas nuevas, distintas, haz algo diferente.
aquí, en la parte de objetivos, ¿qué es lo que necesita un OKR cumplir como tal? Nosotros tenemos dos partecitas. Por un lado tenemos objetivos y por otro los resultados claves. En la parte de objetivos tenemos que justamente guiarnos por este pequeño acrónimo, SKY. Tiene que ser algo significante. Porque si no es significante, si un objetivo no tiene razón de ser, no es levantado de manera apasionada, o sea, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Valga la redundancia. ¿Cuál es el objetivo de levantar un objetivo que no tiene un objetivo? No sirve. Tiene que ser concreto. ¿Por qué concreto? Porque muchas veces cuando tenemos objetivos que no son concretos, la gente lamentablemente empieza a divagar. Y esto no nos lleva a ningún lado. Tienen que ser accionables. Cuando algo es accionable quiere decir que yo lo pueda ejecutar, que dependa de mí, que esté en mi capacidad, para que luego no esté diciendo, no pude llegar a cumplir este objetivo porque dependía de un tercero. Si depende de un tercero, en gran mayoría, no es accionable, porque va a ser sumamente difícil que ustedes controlen un tercero. Y también tiene que ser inspirador, porque al tener objetivos inspiradores ustedes llegan a las personas, y si llegan a las personas, logran que todos remen hacia el mismo sentido. Ahora, tomando en cuenta para los resultados clave, ¿qué es lo que tienen que cumplir esto? Quizás muchas veces han oído las personas que estudiaron marketing o están constantemente armando resultados, el típico acrónimo de un objetivo SMART. Aquí se le cambia un poquito el sentido al SMART, porque nosotros rescatamos de estas partecitas. Tiene que ser específico, tiene que tener un horizonte de tiempo, mi resultado clave. Debe ser agresivo, lo más agresivo que puedan, pero al punto de que no caiga en algo que sea irreal. Porque si es irreal, perdón, yo no lo voy a poder cumplir. Y de nada me sirvió haber estado formulando durante tanto tiempo algo de este tipo. Debe ser medible, porque si no es medible, yo no tengo data contra la cual yo pueda hacer un comparativo. Y debe ser verificable. Al ser verificable, tiene que ser transparente para toda la organización. Aquí no hay secretos en OKR. Toda la información tiene que ser pública. Todos deben conocerla. ¿Cuál es justamente la aplicación que nosotros hablamos al tener un OKR? Como les mencioné hace un ratito, siempre tiene que ir para todos los niveles de una organización. Y cuando me refiero a todo, debe tocar de arista a arista, completamente horizontal o transversal. Generalmente la estructura para tener OKRs de una organización, departamento o equipos, suelen ser entre 2 y 3 objetivos, y cada uno de estos objetivos irá acompañados de 3 o 4 resultados clave, key results. Aquí nosotros tenemos niveles de 3 tipos. Tenemos la parte estratégica, que es arriba. Cuando nosotros hablamos de la parte estratégica, estamos conversando sobre un gerente general, un CEO, un presidente o un padre fundador. De ahí viene el nivel táctico. En el nivel táctico, si ustedes como tal arriba tienen un CEO, vienen los gerentes de primera línea. Y la parte, o puede ser dependiendo del tamaño de las organizaciones, un jefe o supervisor o coordinador. Y de ahí, el nivel más bajito de aquí, en la aplicación de una organización en OKRs, es la parte operativa. La parte operativa suele ser la que ejecuta como tal las acciones que nosotros formulamos. ¿Qué queremos decir como operativo? Testers, developers, analistas, oficiales, qué sé yo, desarrolladores, valga la redundancia, implementadores y demás roles que ustedes saben mejor que yo, dependiendo del tipo de la industria dentro de la cual ustedes se encuentren. De aquí viene otro parámetro principal. ¿Qué es lo que se tiene que tocar cuando uno habla de OKRs? La cadencia. Para algunos puede ser un término un poco extraño, para otros no. Cuando se habla de cadencia, ustedes están hablando acerca de la frecuencia con la cual se está realizando esto. Esta pequeña palabrita de cadencia viene justamente de la traducción al idioma inglés de cadence. Y cadence se utiliza mucho en metodologías ágiles en marcos de escalado a gran nivel.
Cuando hablamos de cadencia, nosotros vemos aquí tres cositas. La primera es anual. ¿Ustedes cómo van a hacer el monitoreo de las cadencias a nivel estratégico? Es de forma anual. A inicio de año o finales de un año se coge y se empieza a planificar nuestros objetivos para el siguiente periodo, año fiscal o ejercicio fiscal. Entonces, en función de esto, cuando nosotros ya tenemos armado, pasamos a la parte táctica. ¿Cómo yo puedo ver que se vaya a cumplir mis objetivos anuales? Cojo y hago un monitoreo directo de manera trimestral a lo que fue realizado por mis gerentes, jefes de línea, coordinadores o supervisores, que tendríamos, disculpen, en la parte táctica, el segundo nivel de la pirámide, se puede decir, o de la cadena, mejor dicho, para que no suene feo como una pirámide. Y de ahí pasamos a la parte operativa. ¿Cómo se monitorea la parte operativa? Aquí depende más que nada del giro del negocio de ustedes y del tipo de operación. Lo recomendable es hacer una reunioncita de check-in de manera semanal. No se recomienda que la reunión empiece el día lunes, porque en el día lunes normalmente no has avanzado nada. Y que te pongas a verlo desde la semana pasada no es plan, porque vienes de un fin de semana que tu mente está en otro lado. Hacer el día viernes un check-in tampoco es recomendable. ¿Por qué? Si yo hago el día viernes un check-in como tal, muchos de los equipos ya están pensando en otra cosa. Si están pensando en otra cosa, no va a ser efectiva como tal esta pequeña reunión donde yo voy a ver resultados. Lo ideal sería que nosotros partamos de hacerlo un día martes, un día jueves. Un día jueves, normalmente yo lo aplico porque yo tengo toda la semana de trabajo, que es lunes, martes, miércoles, y digo, a ver, si se me presenta algún problema, converso con mis chicos y digo, bueno, tengo este lío acá, ¿cómo lo voy a solventar? Y tengo el día viernes para corregirlo, o solventarlo, o comunicarlo. Muchas de ustedes puede que se les haga un poquito similar a la Daily Scrum. Es posible. Puede tener un tinte un tanto similar, pero no es lo mismo. ¿Y cómo ustedes cogen y evalúan los resultados? Directamente se van, y lo que hacen muchas organizaciones, bueno, lo que hacían, porque por la pandemia ya no se lo está haciendo, cogían, alquilaban un hotel, un gran salón, iban a alguna hacienda, algún club, y cogían y presentaban a lo grande los resultados, siempre y cuando sean positivos, ¿no? Porque si fueron negativos, o sea, va a estar complicado. Pero les aseguro que implementando OKR siempre van a ser positivos. Cogen y se presentan de tal manera, tan sencilla, fácil y digerible, que todo el mundo puede entender. Si yo tuve un incremento de rentabilidad del 15%, yo no voy a utilizar que el ROE, que el ROA, que el ROI. No, yo tengo que decir rentabilidad, ingreso, cuánto dinero me ingresó, cuáles fueron mis beneficios, cómo nos está yendo este año, cómo nos fue, cuáles son los planes a futuro. Tiene que ser sumamente sencillo. Ahora vamos a la siguiente, por favor. Ahora justamente nos toca hablar en cambio de los antipatrones. ¿Qué es un antipatrón? Son malas prácticas que no tienen que como tal ser replicadas o ser seguidas en ningún punto de vista. El primer antipatrón que se presenta generalmente es la parte económica. Cuando nosotros hablamos de un OKR, no tiene que ser atado a un beneficio, un bono económico. Porque si yo lo ato a un bono económico, si nosotros cumplimos directamente estos OKRs, vamos a pagarles un bono a todos los empleados de, qué sé yo, el 10% de su salario. Es algo totalmente distinto al porcentaje de comisión. Porque si bien es cierto, no me voy en contra de las comisiones o cumplimiento de objetivos, pero si ustedes al utilizar la metodología OKR cogen y empiezan a implementar un marco de trabajo de bonos financieros, va a haber momentos como en la actualidad que estamos pasando por esta situación de la pandemia, que muy posiblemente nuestros resultados son buenos. Hemos cumplido los objetivos y los resultados clave, pero lamentablemente por toda la merma de ingresos que ha tenido cada una de las organizaciones, no tenemos para nosotros retribuir esta partecita del bono financiero. Porque además el empleado tiene que trabajar y sentirse
tener un sentido de pertenencia hacia su organización, de tal manera que él disfrute trabajar ahí, que él no vaya por obligación, que él no solo vaya porque gana un buen sueldo, que él vaya porque quiere como tal hacerlo, sacar adelante su empresa y se encuentre alineado de manera personal y profesional con lo que está persiguiendo la organización en la cual trabaja. Sería, en otras palabras, no mal acostumbrar a un trabajador, porque nosotros vamos a pagar un determinado sueldo por el trabajo que desempeña, más no un extra que muchas veces puede verse traducido el pagar un bono económico en una baja de rendimiento, porque cuando no haya para pagar como tal este bono financiero, la gente va a sentirse desanimada y no me va a trabajar de la misma manera. Son ejemplos que sí han pasado en algunas empresas. Rendimiento. Otro patrón es que esto no se utiliza un OKR para castigar a tus empleados. Los colaboradores como tal, si están trabajando bajo un marco de gestión de OKRs, valga la redundancia, ellos, si bien es cierto, están luchando por conseguir todos los ciertos objetivos y cumplir con sus resultados claves, hay veces que lamentablemente las cosas no se dan. Pero tú como tal, como buen líder, no digo gerente ni jefe, líder, tienes que liderar con el ejemplo. Tienes que aprender a segmentar estas cosas, separar. Entonces decir, bueno, las cosas no se dieron, chicos, pero ¿qué es lo que sacamos de esto? Si bien es cierto, no se consiguieron al 100% resultados, conseguimos este porcentaje X. ¿Y qué fue lo que aprendimos? Porque de las lecciones aprendidas es de lo que más nos hace crecer a nosotros como personas. Y de ahí pasamos al tercero, que es la confidencialidad. No existe confidencialidad como les mencionaba hace un momentito en OKRs. Siempre deben ustedes tener transparencia, porque si no hay transparencia simplemente, las cosas incluso pueden transformarse y hacer ruido. Hay gente que a veces por A o B situación escuchó algo mal, o ni siquiera lo escuchó completo. Eso coge y se transmite de una persona a otra, otra, y un problema súper chiquito o algo que ni siquiera parecía un problema, se termina transformando en el efecto bola de nieve. Se hace más y más y más y más grande. Ahora, en cambio, les voy a contar dos pequeños ejemplos para que vean justamente que cuando nosotros hablamos de OKR, no quiere decir como tal que necesitamos trabajar en empresas gigantes, tener una organización de software, ser Google, ser Amazon, no, y que tampoco solamente se aplica al ámbito empresarial. La una en la partecita izquierda es Sundar Pichai. Lamentablemente, no sé qué pasó con mis imágenes, les pido disculpas. Pero ¿quién es Sundar Pichai? Es un ingeniero informático de origen indio. Y justamente él nació, si no estoy mal, en Nueva Delhi. Él entonces llegó a ser justamente ingeniero jefe de servicios acá en Google y actualmente es el CEO de esta corporación. ¿Qué es lo que pasó con Sundar Pichai? Cuando llegó a ser CEO, él decía, sí, muy bien, nos está yendo súper como Google. Pero ¿qué es el diferenciador? Porque esto más o menos era el año 2009, 2010, cuando fue el boom de Facebook. Él decía, ¿cómo puedo competir con una red social si mi giro de negocio es totalmente contrario? Pero él decía, a ver, ¿cuál fue la esencia de Google? La esencia de Google fue netamente partir del hecho de que nosotros teníamos un navegador, un motor de búsqueda que nos ayuda a encontrar un sinfín de cosas. Y él dice, ya, yo quiero lanzar Google Chrome. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, personalmente, cuando yo vi como tal el lanzamiento de Google Chrome, yo no quería usar esta plataforma, porque a mí me parecía algo directamente extraño coger y decir de la nada, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ay, disculpen, algo pasó aquí. Ya. Entonces, en el momento que ustedes salió Google Chrome, no sabían si lo tenían que utilizar o no. El rato que ustedes tenían que utilizar, se enfocaron directamente en saber qué era Google Chrome y por qué si tenían a Google Chrome, ustedes como tal no lo querían utilizar.
De ahí, ¿cuál fue la táctica estratégica de Sundar Pichai? Dijo, ya, vamos a utilizar el método OKR, que hace años fue implementado por John Doerr, Larry Page y Sergey Brin. Entonces, en ese instante, se cogió y se partió del hecho. En el primer año, yo como Sundar Pichai de Google, CEO en jefe, quiero llegar a una cifra de los 30 millones de usuarios, porque el objetivo de él fue el mejor navegador simplemente va a ser el que mayor usuarios tenga. Y es algo que nos hace a todo sentido. Cogió y se empezó con esa meta. Quiero 30 millones de seguidores. Lamentablemente no los consiguió. Llegó a los 13 millones. ¿Cuál fue en el segundo año la misma meta? Quiero seguir siendo el mejor navegador. Porque yo tengo que como tal. Allá de la partecita que yo venía, del acrónimo SKY. Yo necesito algo que sea sumamente retador. Pero que sea que yo puedo cumplirlo. Quiero tener 50 millones de usuarios. Luchó por sus 50 millones de usuarios. No lo logró un segundo año. Lo hizo en 37 millones. Pero él no se dio por vencido. Y tampoco todo el equipo de Google. Entonces pasó. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Las cosas no se están dando. Y si se ponen a ver, él nunca se desanimó. En el tercer año, en cambio de operaciones de Google Chrome, dijo, quiero llegar a 100 millones de usuarios. Y si se dan cuenta, la meta cada vez crecía, iba siendo muchísimo más retadora. En este instante quiero, en cambio, 100 millones de usuarios. El rato que tuvo la meta de 100 millones de usuarios al final de la presentación de resultados, ¿qué creen? Tuvo 137 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque él nunca perdió el enfoque de lo que quería llegar a lograr. ¿Cómo se llega a lograr esto? Teniendo siempre sus objetivos y metas claras, resultados que justamente sean medibles, cuantificables y tengan un horizonte de tiempo. En cambio, ahora vamos al segundo ejemplito. Les voy a hablar, en cambio, para muchos de ustedes debe ser muy conocido, el vocalista de la banda de origen irlandés Bono, U2. Entonces, ¿qué es lo que hace Bono? Bono viene utilizando los OKRs aproximadamente hace 20 años. ¿Y cuáles son los dos OKR, los objetivos que él tiene como tal? Él plantea el primer objetivo que tiene dentro de su mente. No es nada de hacer crecer a YouTube, nada, no tiene nada que ver. Ni hacer crecer su disquera, ni generar la mayor cantidad de ventas en el mundo, no. Y quizás esto es lo que le hace diferente a la implementación de OKR, porque él no parte de ser una persona, se puede ser un tanto egocéntrica o egoísta y solamente pensar en el bienestar propio o de su banda y demás, porque sea como sea, Google pensó solamente en el crecimiento de su empresa. En cambio, Bono va a otro nivel. ¿Cuál es el primer objetivo que plantea Bono? Que se permita condonar o perdonar, en otros términos, la deuda de los países tercermundistas o denominados como países pobres. Y el segundo objetivo que persigue Bono es netamente el acceso gratuito y libre y completo asegurado de la gente de escasos recursos o en situación de pobreza extrema a medicinas para la cura del VIH. Si se ponen a ver, los dos objetivos justamente de Bono se conectan, porque el uno habla de perdonar a la deuda de países pobres y el otro habla del acceso para medicinas, de gente de escasos recursos con VIH, justamente en este tipo de países pobres. Y netamente, ¿cuál es la filosofía que tiene Bono cuando habla de un OKR? Él dice que primero comparte la de John Doerr y la de Andy Grove, que tiene que ser inspirador. Pero él añade una palabra que personalmente me encanta, que dice, tiene que ser apasionado. Si no es apasionado tu objetivo, no, muy posiblemente no lo vas a lograr. Porque tú vas a tener 10,000 cosas alrededor de la cabeza y un objetivo más va a ser una adicional a esas 10,000 cosas. En cambio, si tú le pones pasión, empuje, ganas, garra, ñeque, no sé cómo se diga esta palabra en sus países, pero es como que todo, pones tu corazón en el OKR, como también en el objetivo, esto tú lo vas a llegar a cumplir. Por más difícil que se vea,
que parezca que es imposible, que no lo vas a lograr, te aseguro que sí lo vas a conseguir. Y ahora les pido un pequeño espacio para preguntas. No sé si tienen alguna consulta o duda, que con gusto podemos conversar sobre el tema. Pueden utilizar el chat, pueden habilitar su cámara, su micrófono, lo que mejor les venga y gusten hacerlo. Les espero ansioso. ¿No? ¿Te puedo consultar algo? Por supuesto, con mucho gusto. ¿Cuál es tu Sí, nombre? Disculpe. Alejandro. Alejandro, un gusto. Por supuesto. Mira, yo quisiera hacer, no tenemos esto en la empresa, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuánto tiempo vos pensás que lleva como para poner el modelo en marcha y que se estabilice? ¿Cuánto es un tiempo razonable? Porque cuando lo querés vender, por ahí Exacto. es el tipo de preguntas que nos pueden llegar a hacer. Es muy cierto. Mira, Alejandro, en mi experiencia personal, no solamente a nivel profesional en una empresa, sino también un emprendimiento. Solamente te hago una idea. Google se tomó 10 años. Banco Santander, que es uno de los más grandes del mundo, se tomó 1 año y medio. Y hay personas que han logrado implementar el modelo de gestión en 6 meses, 8 meses. Más que nada depende, Alejandro, del alcance de los objetivos que tú quieras plantear. Porque me podrías comentar más o menos en qué industria trabajas. No hace falta la empresa, solamente el giro de negocio. Bueno, la industria es logística. Ah, ya, perfecto. Podrías empezar siempre, Alejandro, por algo chiquito, porque tienes muchísima razón para que tú como tal puedas vender esto y que simplemente de manera transversal, como es lo ideal en OKR, tienes que convencerse a como sea la persona con músculo dentro de la organización, un jefe, un director, un gerente, un vicepresidente, porque lamentablemente en gran cantidad de organizaciones, si no se conversa a la parte de arriba, esto no puede bajar hacia los demás niveles. Pero se puede empezar con iniciativas chiquitas. En mis equipos, que he tenido el honor de estar y trabajar con ellos, lo hemos hecho en un periodo de 8 meses hasta 1 año y medio, que se han logrado cosas interesantes partiendo del hecho de decir, a ver, porque esto es un aprendizaje constante. Decimos, a ver, no sabemos muy bien qué es OKR, pero bueno, empecemos. Te asesoras, porque tampoco es que coges, la idea tampoco es coger y contratar la primera firma consultora más cara del mundo que como tal, que ni te cobra, qué sé yo, $500,000, porque sí pasa esas cosas. Pero, ¿qué es lo que tú haces? Pues decir, estamos en una empresa de logística. ¿Cómo podemos, qué sé yo, disminuir el índice, me invento, y me corriges por favor si hablo alguna cosa que está mal entendida porque no he trabajado nunca en logística? Puedes tener un objetivo. ¿Cómo reducir el índice de pedidos de carga en mal estado que me llega a mis puertos? Entonces, ese sería como tal un ejemplito, tu objetivo. ¿Cuáles son tus resultados claves que atacarían este objetivo? El primero podría ser lograr tener una eficiencia del 10% en cuanto a la comunicación con todas las empresas navieras con las cuales trabajo o que llegan a mi empresa. Otro objetivo que tú podrías tener que ataque el resultado clave como tal sería, ¿cuál sería la tasa mínima de rendimiento dentro del proceso que yo esperaría atacar con este objetivo clave? Y qué sé yo, un tercero, porque lo recomendable es tener de 2 a 3 objetivos y 3 a 4 resultados clave. Puedes tener, eh, necesito conseguir un 15% de incremento en los embarques que me llegan justamente a mi empresa de logística dentro de los 9 siguientes meses. La mejor manera, y te recomiendo personalmente, es en caso de que tú seas jefe, gerente o tengas un cargo alto, va a ser muchísimo más fácil quizás llegar a la parte de implementación. Pero yo te hablo, yo no soy jefe, no soy gerente, no soy coordinador. Y
hacer que la gente se encante con esto, se enamore y te crea. Empiezas haciendo cosas chiquitas, pero cosas chiquitas entre varias áreas, de tal forma que tú cojas y hagas OKRs de manera operativa entre 3 o 4 departamentos. Porque si ven que este modelo de implementación coge y funciona en ciertas partes de la empresa, van a decir, bueno, Alejandro como tal está implementando esto en estas partes, escalémosle. Y cada vez vas a topar más y más y más aristas y la gente va a decir, bueno, empecemos a manejarnos por un sistema de gestión de OKRs. El proceso de implementación sí es un dolor de cabeza al inicio, no te va a llevar menos de 6, 9 meses, y si es una empresa grande, que me imagino porque es de logística, quizás te tome hasta un año, año y medio. No sé si con eso respondí tu pregunta, y si no, con gusto me lo dices. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Muy buena toda Muchísimas la gracias a explicación, ti, muy amplia. muchísimas gracias a ti más bien. Y ahorita voy a leer unas preguntitas que nos acaban de hacer justamente por el chat. ¿Me perdonan? Si no leo todas, pero con gusto podemos luego contactarnos por LinkedIn o lo que sea y seguimos hablando del tema. Ahorita Rolando nos puso la primera preguntita que dice, en el antipatrón combinar el OKR con bonos, ¿qué se recomienda para evitar esta situación? Generalmente, Rolando, lo que se recomienda netamente a la mayoría de personas que implementan OKRs es no hablar acerca de los bonos financieros. Esto sí es complicado porque la gente dice, a ver, chuta, o sea, me piden que alcance esto, pero no me van a pagar a más. ¿Qué hago? Tú solamente, y muchas empresas lo hacen, dicen, si yo trabajo bajo OKRs y llego a topar estos temas, simplemente voy a tener un mejor rendimiento, una mayor organización. Y si tengo mayores ingresos y mejor rendimiento, voy a tener menos desperdicio. Si tengo menos desperdicio, lo que a mí me retorna, me ingresa el dinero como empresa, va a ser más alto. Y eso se va a traducir directamente en los beneficios o utilidades que va a tener, que se reparten a fin del ejercicio fiscal para cada uno de los colaboradores. No sé si con eso, Rolando, te contesté. ¿Me puedes decir, por favor, por micrófono, por chat? No hay ningún problema. Sí, estoy muy alineado a tu respuesta y coincido contigo. El detalle es poder empezar a cambiar el mindset de las personas que lideran las organizaciones y empiezan a combinar estas metodologías o herramientas que son efectivas y empiezan a adaptarla con malas prácticas. Entonces ahí es donde queda el trabajo para nosotros de empezar a generar esa transformación en el pensamiento de la gente. Pero muy valedera la respuesta. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti. Y esa es una palabra clave que no les mencioné. Cambiar el mindset, el chip de la gente. Que dejar de que piensen así solamente como robots. Yo tengo que hacer esto, esto, esto. Es justamente generar un poquito de empatía en mí y ver, a ver, si yo vengo a trabajar no solamente tengo que ver por mi beneficio, o cómo inculco que la gente de toda mi organización empiece y solamente gire la cabeza, y al girar la cabeza, ve, me disculpas, Lau, pero pongo un ejemplo, ve, Laura necesita mi ayuda en esto. Me disculpas tú también, Moy. Mira, veo para el otro lado, Moisés necesita mi ayuda en esto. Porque si como tal llegan a generar sinergias entre las personas, no departamentos, primero algo chiquito, personas, ustedes van a lograr alinearse a algo de este tamaño. Ahora, justamente tenemos otra pregunta de Iván Ferreira, quien dice, ¿quién o qué función de negocio debería liderar la implementación de OKR? Normalmente, Iván, lo que se acostumbra es que la parte estrategia, no sé si tienes un departamento de estrategia, de desarrollos, pero también hay el caso que las áreas de tecnología, como pasa en Banco Santander, lo han hecho. Porque muchas veces lo que pensamos es que si esto no lo hace negocio, la parte estratégica, no se va a lograr. Pero como tal, el éxito de esto, de la implementación de un OKR, es generar resultados que tú cojas y contagies con esta metodología o marco de trabajo a otras áreas o personas que digan, ve, si ha sabido funcionar. ¿Y cómo te das cuenta de que funciona? Puedes simplemente implementar OKRs en un área, me invento, de talento humano, logrando
que la gente tenga otra visión del área. O que solamente, como les mencionaba hace un ratito, ¿cómo puedo implementar un OKR de manera súper fácil? Que yo me empiece a preocupar por las otras personas. No tiene que ser para empezar algo sumamente grande, lo que se le conoce como moonshot, un salto a la luna para iniciar. O sea, les firmo lo que quieran, cualquier papel que no se va a lograr. Pero digamos, si ustedes piensan saltar de su casa a la casa, el parque de al lado, va a ser muchísimo más fácil y llevadero. No sé si con eso pude responder, Iván, tu pregunta. O si no, con gusto lo podemos aclarar. Sí, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, más que nada. Ahora tenemos otra partecita de María Hidalgo. Hola, Pablo. Y creo que sé quién eres. En la empresa donde trabajo estamos iniciándonos en OKRs y estamos enfocándonos en las áreas comerciales y de marketing. ¿Está bien aplicado así por áreas? ¿Puedes darme ejemplos de OKRs para estas áreas? Justamente, María, te comento que aplicarlo por áreas sí es valedero, porque sea como sea, una persona de un área de marketing no va a tener el mismo objetivo que una persona del departamento legal o el departamento de riesgos. Todo tiene que traducirse siempre en tener los objetivos compartidos entre áreas, pero de manera macro, porque siempre vamos a tener la parte operativa, como les mencionaba, el último peldaño de la escalera, que es la parte en que es directamente enfocado a lo que ustedes se centran. Entonces, un ejemplo justamente para el área de marketing puede ser, me corrigen si estoy mal, pero qué sé yo, el objetivo puede ser generar presencia de marca dentro de redes sociales como tal. Ese va a ser mi objetivo. ¿Y cuál pueden ser tus key results? El uno puede ser mejorar la tasa de rebote o el tiempo de permanencia dentro de la página o mi perfil en un 15%. Otro key result puedes tener: generar más leads por un periodo de 3 meses de manera diaria y que esto se traduzca, qué sé yo, en más seguidores. Y en cambio, para la parte del área comercial, puedes poner el objetivo macro. Y, qué sé yo, puede ser algo como que abrir un nuevo nicho de negocio que no sea banca o finanzas. Podríamos hablar, qué sé yo, del sector educativo. Y en cambio, cuando te diriges al sector educativo, puede ser el primer resultado clave. Dentro de un periodo no mayor a 6, 8, 9 meses, incrementar la tasa de clientes de tipo educacional, como escuelas, universidades o centros educativos, en un 5%. Son cositas netamente de este tipo. ¿Nos podrías compartir la grabación de la sesión? Porque ser mitad. No sé, eso le tengo que preguntar a Guille. ¿Guille se puede? Y la última pregunta que tenemos justamente es de Federico Cano. Si estoy iniciando, todavía no inicié, con una idea de negocio y estoy solo, soy dueño y obrero, ¿cómo puedo definir un OKR que me ayude a tener éxito? Más que nada, lo que yo hice con mi emprendimiento, justamente, Federico, es saber qué es lo que quiero lograr con mi emprendimiento. Te pongo un ejemplo. Si tengo una tienda de venta de artículos de cuero, que para colmo son amigables con el medio ambiente, ¿cuál fue mi objetivo? Mi objetivo era simplemente que mis artículos de cuero lleguen a posicionarse en tal nivel de la industria ecuatoriana que puedan ser vendidos en mostrador en algún centro comercial exclusivo aquí en la ciudad de Quito. Ese fue, por ejemplo, mi caso personal. Pero a mi mente, ponte que tienes un restaurante o una empresa de software, qué sé yo. Digamos que te dedicas a hacer software y al desarrollo de aplicaciones. Tu objetivo podría ser netamente, me invento, aquí en Ecuador el supermercado más grande se llama Supermaxi. Que mi aplicación
de inventarios llegue a ser utilizada por una empresa de gran tamaño como Supermaxi. Si gustas, Federico, con gusto podemos contactarnos con LinkedIn, cambiamos números y tenemos mayor información al respecto. Sería un placer más bien conversar sobre el tema. Y ahora justamente vamos a la última, que dice: buenas noches, Pablo. El ramo de la empresa es de servicio en la parte vehicular. Se está iniciando un proyecto con un cliente que tiene plantas o sedes a nivel nacional. ¿Cómo se hace para implementar este modelo de gestión OKR para lograr medir los resultados aprovechando que esté iniciando el servicio con este tipo de clientes? Justamente, Ana, ¿qué es lo que hacemos de ti? Coges y defines tu OKR. Ahorita justamente la parte de el objetivo sería, en mi caso, me corriges o me pones cualquier cosa en caso de que esté errando yo en el concepto. Sería, qué sé yo, mejorar el servicio vehicular que se brinda en las plantas a nivel nacional. Y la parte de los KR, los Key Results, son como tal lo cuantificable que tú tienes que armar. Podría ser, como estás iniciando, está esto fresquito, está nuevo y virgen, se puede decir. Podrías empezar con un Key Result como, por ejemplo, lograr dentro de los 6 primeros meses de operación una tasa de clientes en cuanto a participación de mercado desconozco la industria automotriz, qué sé yo, 3%. Con cosas chiquitas podrías llegar a lograr cambios sumamente grandes. Pero si gustas, también lo podemos conversar, Ana. Me encantaría, más bien. Sería un placer para mí. Y ahora les pido que por favor me ayuden justamente volviendo a entrar a Menti. Y aquí entrando a Menti, vamos a pasar ya a la partecita de feedback, porque lamentablemente el tiempo voló, pero lo pasamos genial desde mi punto de vista. Y ahora aquí en Menti, recuerden que el código es 3571449. Y ahí les va a pedir que pongan su nombre. Pueden poner un nombre, o si quieren, o un alter ego, lo que ustedes prefieran. O simplemente pongan un punto y una letra, nada más. No es necesario esto. Solamente es para saber su feedback. Y vamos a dar un minutito más para que ingresen, por favor. Muchísimas gracias, Caro. A mi gran amiga Carolina les pasó en caso de que necesiten el link de Menti. Ya tenemos 13 personas. 15. 16, ya. Y ahora, en honor al tiempo, vamos a pasar. Ahora solamente necesito que me digan qué les pareció esta sesión. A la cuenta de ahora. Mala, buena, muy buena, excelente. Tenemos un minutito, por favor. Así, flash, lo primero que se les venga a la cabeza, por favor. Estoy preocupado, no veo respuestas. ¿Tuvieron algún problema? Creo que hay algún problema. Yo respondí, pero no sale. Dios, ¿qué será que pasó? Ay, ya, qué susto. Ha sido la misma plataforma. Disculpe, pero nunca hizo esta pregunta ya. No, muchísimas gracias, más bien a todos ustedes. Gracias a todos por venir, por su tiempo.
por compartir con nosotros, porque sé lo duro que es justamente todo el día de trabajo, uno se levanta temprano, está dale, dale, dale. Y aparte, más que nada, haber primero asistido a la charla de Moilao. Y personalmente, muchísimas gracias porque luego de esa charla, me imagino que querían más y más y más y más. Pero ya es, dependiendo de sus países, una hora quizás, creería que es las 10 de la noche, ya me parece en Argentina. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy bonita noche.